En la actualidad, las computadoras han tenido un crecimiento exponencial, tanto físico como tecnológico, ya que con la llegada de la pandemia incrementó la demanda de este artículo. Estos dispositivos electrónicos han resultado una maravilla para el ser humano, ya que les ha facilitado las tareas repetitivas y además se han convertido en una herramienta que ayuda a la edición, la programación, el cálculo, la simulación, el diseño y demás tareas que el mismo ser humano realizaba de manera artesanal o manual. Estas computadoras han crecido exponencialmente y han mejorado su tecnología, que de pasar de grandes computadoras ahora son pequeños dispositivos electrónicos como un teléfono celular o aún más pequeños que realizan tareas mucho más eficientes, claras y de una forma más sencilla que el ser humano las utiliza y las puede mejorar. Ahora, todos estos dispositivos cuentan con un cerebro o un procesador o CPU, el cual tiene como principal función la de recibir instrucciones, decodificarlas y transmitirlas de manera interactiva hacia los dispositivos de entrada y salida. Por ello, aquí en esta actividad vamos a exponer el tema de los componentes de la CPU para ejemplificar este tipo de procesos del cerebro de la computadora. Veremos lo que son los componentes de la CPU. Este tema está impartido dentro de la Universidad Digital del Estado de México en lo que es la licenciatura en Informática Administrativa. El tema comprende de la materia de arquitecturas de computadoras impartida en el cuarto cuatrimestre y estamos asesorados por la maestra Alejandra Vallejo Piña. Bienvenidos, yo soy Alejandro Zamora y espero les guste esta pequeña presentación. Ahora tenemos aquí lo que son los componentes de la CPU. A grandes rasgos y de manera simbólica tenemos aquí lo que es la arquitectura de von Neumann, en el cual él nos representa a un CPU que es el cerebro donde va a procesar, donde va a recibir, donde va a registrar y va a decodificar toda la información entre ceros y unos para recibidos obviamente de los sistemas de entrada. En este caso puede ser el teclado, el mouse, un grabador de texto, un micrófono, una cámara, etcétera. Toda esa información que procesa el CPU la envía en otros dispositivos que son los de salida. Los más comunes es una pantalla y una impresora o algún otro tipo de salida, un código de barras, un lector, no sé. Después von Neumann nos maneja lo que es la memoria principal o la memoria RAM, donde donde se archivan todos los registros, las instrucciones y las direcciones que el mismo CPU va a ocupar. Y por último tenemos los que son las bases y canales de comunicación, los buses, o canales de comunicación, que son donde se van a transmitir esta serie de instrucciones, los que el mismo CPU termina de procesar para que los mande directamente a los dispositivos de salida o los guarde en la memoria principal. Dentro de esa misma arquitectura de von Neumann anteriormente mencionamos, se tiene lo que son los elementos de entrada y salida. Estos elementos de entrada y salida son los que actúan directamente con el usuario de forma interactiva.
ya que son los encargados de recibir toda la información que el usuario necesita, más bien que el usuario proporciona, para que la reciba hacia la memoria. Esta memoria la transforma, más bien los dispositivos las transforman en ceros y unos. Cuando uno aprieta alguna tecla del teclado o escanea alguna imagen en un escáner, o mueve el cursor del mouse y genera algún clic en algún punto donde quiera establecerlo, estos dispositivos lo que hacen, convierten automáticamente esa información en ceros y unos. Esa información de ceros y unos se dirige principalmente a la memoria RAM. Ahí es donde se almacena toda esa serie de registros que el mismo usuario ya generó. Pasa al procesador, hace todo el procesamiento de la información y la regresa a los dispositivos de salida. En este caso, como vemos ahí, un monitor, una impresora, unas bocinas, unos auriculares, que es lo que requería el usuario que le mostrara a él. Estos dispositivos o elementos de entrada y salida tienen tres características principales, que es la interactividad, la rapidez y la presentación. Si hablamos de interactividad, es la forma en que los dispositivos se involucran con el usuario para que el usuario pueda transmitir la información de manera, en este caso, más rápida. No es lo mismo transmitir una información de un teclado, estar escribiendo por medio de mecanografía algún texto, que tener un micrófono en la mano, conectarlo a la computadora y leer ese mismo texto para que la computadora lo reciba y lo transmita, o en este caso lo almacene. A eso nos lleva lo que es también la rapidez. Es más rápido hablar el texto que uno está leyendo a escribirlo. Y todos esos actos que generan estos dispositivos también incluyen lo que es la presentación. Aquí es la forma en cómo el usuario transmite lo que quiere, vaya la redundancia, informar, ya sea en una impresora o en un monitor, o también en la forma en cómo se presentan los elementos de entrada y salida. Ahora tenemos aquí el componente principal, que es el CPU. Este componente, su principal objetivo es recibir las instrucciones, recibir la información, decodificarla, procesarla y devolverla a los dispositivos de salida o almacenarla en la memoria. Ese es su principal objetivo del CPU. Ahora, ustedes se preguntarán cómo es que funciona el CPU. Un CPU está compuesto por una unidad aritmética lógica, la ALU, una unidad de control,
que es el que orquesta todas las instrucciones dirigidas a la ALU y a los registros y las peticiones de la memoria principal. Los registros es donde se almacena la información o las instrucciones que la ALU ya utilizó. También en otras arquitecturas manejan lo que son la unidad de manejo de memoria, que es la que hace la petición de instrucciones o información de la memoria principal, y la memoria caché, que es donde se almacena temporalmente todos los registros de instrucciones de la ALU que ya utilizó o que va a utilizar. La unidad aritmética lógica en sí, lo que es su función es hacer cálculos tanto matemáticos y aritméticos como lógicos, ya sea utilizando el AND, el OR o la comparación, haciendo también cálculos matemáticos como una suma, una resta, una multiplicación, depende de lo que tenga que ejecutar. La unidad de control es el que orquesta todo el funcionamiento del CPU. Él es el que pide la información, recibe la información, se la envía a quien se la tenga que enviar, en este caso a la ALU, o se la regresa a los dispositivos de salida. Los registros son pequeñas casillas donde se van almacenando ceros y unos de instrucciones o de información almacenadas en la memoria caché. Esta memoria caché lo que hace es que están divididas en niveles desde el L1 hasta el L4. El L1, por lo consiguiente, es más corto, pero es mucho más rápido de accesar, donde almacena cantidades de bits de manera muy rápida para que la ALU lo pueda trabajar, mientras que la L4 obviamente tiene un poco mayor de capacidad, pero su velocidad de transmisión es un poco más lento en el sentido de que son nanosegundos, o sea, no son micras de segundo. Pongamos un ejemplo así muy burdo. Digamos que los dispositivos de entrada y salida son como los comensales cuando llegas a un restaurante. Llegas al restaurante y el mesero es lo que es la unidad de control. Esa unidad de control o ese mesero es el que va a pedir, el que va a solicitar la orden y va a andar controlando qué tipo de orden requieren los comensales. Cuando los comensales ya necesitan algún platillo, en este caso alguna instrucción o alguna información, lo que hace la unidad de control, pide de la memoria principal, o sea, la memoria RAM, toda esa información o toda esa serie de instrucciones que necesita. Se la envía a la ALU. En este caso podemos imaginar que son los cocineros, que son los que van a preparar el platillo y van a procesar esa información. La memoria, pongámoslo así, que es como un almacén o una alacena de ingredientes. En la ALU, dentro de la ALU, se genera ese procesamiento
y lo manda a los registros. Los registros son, digamos, las recetas o las recetas de cómo es que se van a procesar esa, en este caso, esa comida. Aquí es pues, la información y las instrucciones. Ya que se procesó toda esa información, se cocinó y se plasmó, se le regresa a los comensales, que son los dispositivos de salida, y pues se muestra en el monitor o en la impresora, y si aún no lo requiere el usuario o en este caso el comensal, lo que vuelve a hacer la unidad de control se lo envía a la memoria principal o al almacén o a la alacena, y ahí lo tiene listo para cuando el usuario ya requiera de su platillo, en este caso de su información o de alguna instrucción que necesite para ya sea ejecutar un programa, compilar algo, no sé, diseñar, etcétera. La memoria RAM o memoria principal del CPU es un componente que se encarga de almacenar temporalmente los datos e instrucciones que el procesador necesita para ejecutar los programas o las aplicaciones o algún archivo o hasta el mismo sistema operativo que necesite el usuario. La memoria RAM es de tipo volátil, lo que significa que cuando se apaga la computadora o el dispositivo electrónico, se pierde la información. Por eso es una memoria temporal. La principal función de la memoria RAM es de cargar la información, cargar las instrucciones y ejecutar los programas de manera temporal y aleatoria. Por eso es memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM, entre más tenga un dispositivo electrónico, su velocidad de ejecutar los programas, instrucciones o de buscar la información va a ser mucho más rápida y por lo tanto tendrá una capacidad de trabajo más eficiente. Esta memoria RAM se coloca, va conectada dentro de la placa principal o placa madre por medio de módulos o tarjetas, en el cual tiene diferentes capacidades, velocidades y tipos. Dentro de los tipos más comunes encontramos la SRAM, que es memoria estática, y la DRAM, que es una memoria dinámica. Lo que la diferencia entre los dos es la forma en que se almacenan los datos o las instrucciones y la forma en que se van actualizando o refrescando esos mismos datos o esas instrucciones. La memoria RAM es un componente muy fundamental para cualquier equipo tecnológico, ya que trabaja con la memoria del sistema, como habíamos visto anteriormente, que es la memoria caché. Porque cuando la memoria caché se sobresatura, le dice a la unidad de control que la instrucción o que la información la almacene en la memoria para que la ALU pueda seguir procesando las instrucciones. Cuando vuelva a requerir esa información que almacenó en la memoria, le vuelve a decir a la unidad de control: ¿sabes qué? Necesito esa información. Entonces se la vuelve a pedir a la memoria principal y se la envía directamente a la ALU, para así poder
realizar la operación que estaba, bueno, que requería utilizar. Por último tenemos a los que son los buses de comunicación, que son los canales que permiten la transferencia de información entre el procesador y los demás componentes del sistema, como la memoria, los dispositivos de entrada y salida u otros componentes o procesadores. Los buses de comunicación se clasifican según su función, su ubicación, su uso, su dirección, su forma de transmitir la información, su sincronización, su paridad, etc. Los principales tipos de buses de comunicación son los buses de datos, que estos son prácticamente los que transmiten información entre la CPU y los periféricos. Otra clasificación es los buses de direcciones, que es la que identifica el dispositivo al que va destinada la información, y esta es la que transmite por el bus de datos. Y por último tenemos al bus de control o de sistema, que es la que organiza y redirige la información hacia los buses pertinentes según la información que se desea transmitir. Estos buses pueden tener diferentes anchos de banda, velocidades, protocolos y estándares, los cuales son las que determinan su capacidad y su rendimiento. Concluyendo este tema, la arquitectura de las computadoras es el diseño y la organización de los elementos que conforman un sistema informático que permite procesar, almacenar y comunicar la información. La arquitectura de computadoras se compone de varios aspectos que destacan la arquitectura de von Neumann. Está, por ejemplo, el CPU o la unidad central de proceso, que es más que nada el cerebro de la computadora, que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas con los datos y las instrucciones que el usuario transmite dentro de la memoria principal. Ahora, el mismo CPU se subdivide en tres componentes simbólicos principales: la ALU, que es la unidad aritmética lógica, la CU o la unidad de control, y los registros, donde se almacenan las instrucciones y la información de manera más rápida para que el CPU o la ALU las recoja. Otro de los componentes son los dispositivos de entrada y salida. Estos son los periféricos que interactúan con el usuario para que el usuario mande la instrucción o la información necesaria para que el procesador la pueda decodificar y ejecutar y salir una información que el usuario necesite. El otro componente es la memoria principal o la memoria RAM, que es un componente que se encarga de almacenar temporalmente los datos e instrucciones que el usuario envía hacia el procesador, los cuales son las que necesita para que ésta los pueda ejecutar y hacer la tarea que se le pide. Se dice que es temporalmente porque cuando se apaga, se borra toda la información. Por eso se requieren de un disco duro. Ahora, también otro componente que tiene la arquitectura de von Neumann, o que maneja la arquitectura de von Neumann, son los buses de comunicación. Estos permiten la transferencia de toda la información o de las instrucciones dentro de los componentes del CPU, de la memoria y de los dispositivos de entrada y salida. Ahora, la informática administrativa pues se encarga de la aplicación y la gestión de la información y de los procesos, así como de la organización de una compañía o institución. La informática administrativa se basa en el uso de herramientas informáticas como software, hardware, redes, bases de datos, sistemas de información, etc., que permiten el manejo de bastantes datos, la generación de informes
así como de la comunicación interna y externa, tanto de los usuarios, empleados y público en general. Esto para la automatización de tareas o de algún proceso en específico. Entonces, es por ello que la arquitectura de computadoras es fundamental para la informática administrativa, ya que determina el funcionamiento, la capacidad y el rendimiento de los sistemas informáticos que se deben de utilizar para la gestión y administración dentro de las organizaciones. Es así que la arquitectura de las computadoras influye en que se conozca la seguridad, la fiabilidad, la compatibilidad, la estabilidad y la eficiencia de los sistemas informáticos y del software, para que así las organizaciones puedan generar eficiencia en sus procesos y a la vez innovación en sus productos o servicios.